Dos desconocidas se sientan lado a lado en un cine casi vacío. Una buscaba escapar de una semana difícil, la otra, recordar que todavía se puede sonreír. Un reposabrazos compartido se convierte en un puente y una noche tranquila en el inicio de una historia que querrá seguir hasta el final. No elegí la película por la trama, la elegí por la oscuridad, por el silencio, por esa promesa de que nadie me preguntaría cómo estaba. La taquillera apenas levantó la vista cuando pedí una entrada, cualquier asiento, y le agradecí en silencio que no intentara ser amable. El papel del boleto salió de la impresora con un suspiro, como si hasta la máquina entendiera que yo no estaba de humor para conversaciones. Afuera, la ciudad estaba envuelta en esa llovizna persistente que nunca se convierte en lluvia, pero que se empeña en quedarse en tu ropa y en tu piel. Adentro, el aire olía a palomitas de maíz recién hechas mezcladas con el aroma dulzón del limpiador de alfombras. Siempre he pensado que esa combinación huele a refugio, a un rincón donde el mundo deja de presionarte por un rato. El cine estaba casi vacío. Filas y filas de asientos granate parecían colinas en penumbra, esperando a que alguien las habitara. En la pantalla, los avances se sucedían, destellos de luz que teñían el techo y las paredes como si la sala entera respirara. Elegí un asiento justo al centro, lo suficientemente lejos de la pantalla para no forzar la vista y lo bastante alejado de las entradas como para sentirme invisible. El sonido de fondo era mínimo, el leve ronroneo del proyector, un par de toses tímidas desde el fondo y el crujido de algún envoltorio de dulces. Era un silencio hospitalario, como una manta. Me acomodé, dejando la chaqueta sobre mis rodillas, intentando que los pensamientos que me habían perseguido toda la semana se disiparan junto con las luces. Fue entonces cuando la vi. No escuché sus pasos, pero sentí una ligera vibración en el asiento contiguo. Giré apenas el rostro y allí estaba, una mujer de cabello oscuro, suelto y un poco húmedo por la llovizna, que me dedicó una sonrisa breve, casi tímida. Antes de mirar hacia la pantalla, llevaba una bufanda color vino que contrastaba con la palidez de su piel, y sus manos, envueltas en guantes finos, descansaban sobre un bolso pequeño. No entendí por qué, pero su presencia alteró el ritmo de mi respiración. El cine seguía casi vacío y de todas las butacas que pudo elegir, había tomado la que estaba justo al lado de la mía. La película todavía no comenzaba. En la penumbra previa me sorprendí observando de reojo el perfil de su rostro, preguntándome qué historia la había traído aquí esa noche y por qué, de pronto, me importaba tanto averiguarlo. No suelo incomodarme con desconocidos, pero aquella vez sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso. No era incómodo. Más bien, era una curiosidad inesperada. La luz tenue del proyector iluminaba su rostro de forma intermitente. A veces, resaltaba sus pestañas largas. Otras, dejaba su expresión en sombras suaves. Había algo en su postura, en la manera en que sostenía el bolso contra sí, que transmitía una mezcla de timidez y determinación. No hablábamos, pero había una especie de diálogo silencioso. Sentía que era consciente de mi mirada, y aún así no se movía para alejarse. El resto de la sala estaba casi vacía, 2 personas en las primeras filas y alguien muy atrás. Ella pudo haberse sentado en cualquiera de esas filas, pero no lo hizo. La película comenzó. Las primeras escenas llenaron la pantalla con luces y colores, pero yo apenas las procesaba. Notaba, más que veía, cuando ella se acomodaba, cuando su bufanda rozaba su chaqueta, cuando exhalaba con lentitud. En un momento, nuestras manos coincidieron en el reposabrazos. Fue un año mínimo, accidental quizá, pero no retiró la suya de inmediato. Sentí el calor a través de mi piel, y sin querer, me descubrí sonriendo en la oscuridad. Pasaron varios minutos en los que ya no supe qué ocurría en la trama. Mi atención se concentraba en memorizar la sensación de tenerla cerca, en imaginar cómo sonaría su voz si decidiera decir algo. La lluvia afuera golpeaba débilmente las paredes del cine, creando un acompañamiento casi musical al murmullo de la película. Me atreví a mirarla otra vez. Ella giró un poco el rostro, como si me hubiera estado observando también. Nuestras miradas se encontraron, y en ese breve instante, algo cambió. No fue un destello dramático, ni un latido que retumbara en los oídos. Fue algo más sutil, más profundo, como si ambas hubiéramos reconocido, sin palabras, que había algo en ese encuentro que merecía no pasar desapercibido. Entonces, sin dejar de mirarme, levantó una ceja y sonrió apenas, como si me invitara a descubrir por qué estaba allí esa noche. No sé en qué momento decidí romper el silencio. Tal vez fue porque aquella mirada sostenida me hizo sentir que, si no decía nada, la oportunidad se disolvería como humo. ¿Has visto esta película antes?,
Pregunté en voz baja, casi dudando si me escucharía entre el murmullo de la música. Ella giró un poco hacia mí. En sus ojos brillaba una chispa, como si le sorprendiera que hubiera iniciado la conversación. No, respondió. Vine porque necesitaba salir de casa, y el cine siempre me ha parecido un buen lugar para esconderse. Me reí suavemente, porque esa frase era casi un reflejo de mis propias razones. Eso mismo pensé yo. Aquí es como si nadie esperara nada de ti. Ella sonrió y sentí que esa sonrisa era una de esas que uno guarda para momentos muy específicos. La película continuaba frente a nosotras, pero ambas habíamos comenzado a construir una escena distinta, una que no estaba en el guión. En un instante de silencio entre diálogos, su mano se movió apenas y rozó la mía otra vez. Esta vez no fue accidental. No apartó la mirada ni retiró el contacto. ¿Y tú?, preguntó. ¿También viniste sola?, asentí. Sí, y no pensaba hablar con nadie, pero hice una pausa buscando las palabras. Supongo que a veces no decides esas cosas. Ella no dijo nada, pero se acomodó un poco más hacia mi lado. El calor que desprendía su cuerpo llegaba hasta mí, y el leve aroma de su perfume, casi imperceptible, comenzó a mezclarse con el olor del cine. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente en el lugar donde debía estar. El resto de la sala parecía difuminarse. Ya no escuchaba las toses aisladas ni el crujir de envoltorios, como si el cine entero hubiera decidido que aquella conversación merecía su propio silencio. En la pantalla, los protagonistas discutían, pero nuestras voces eran tan bajas que ni siquiera sentí que interrumpíamos la historia. De algún modo, la estábamos reescribiendo para nosotras. Me gusta venir al cine sola, dijo ella, pero esta vez no me molesta tener compañía. Su forma de decirlo era sencilla, pero tenía un peso distinto. No era solo una frase amable, sino una confesión suave. Yo asentí, sintiendo que cada palabra que salía de sus labios construía una especie de burbuja entre nosotras. Una burbuja donde nada más importaba, ni la semana que me había dejado exhausta, ni las preocupaciones que me habían traído hasta aquí. Solo ella, a mi lado, en un cine casi vacío. En una escena particularmente luminosa de la película, la luz del proyector bañó su rostro por completo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba observando cada detalle, la curva de su mandíbula, el leve temblor de sus pestañas cuando parpadeaba, la manera en que sus labios parecían guardar palabras que aún no se animaba a decir. La pantalla cambió a un tono más oscuro y en esa penumbra sentí que algo se movía en mi interior, un impulso tímido pero insistente. ¿Te importa si...? Dije, señalando el reposabrazos. Ella sonrió, esa sonrisa pequeña y contenida que parecía su sello personal, y movió su mano un poco, dejando espacio para que la mía descansara junto a la suya. Sin embargo, nuestras manos volvieron a encontrarse por pura inercia, como si ambas se buscaran. En ese momento supe que no estaba viendo la película que había pagado por ver. Estaba viviendo otra, una que se sentía más real, más importante, y que no podía detener ni aunque quisiera. La película avanzaba, pero nuestras palabras iban creando otra historia, una que no necesitaba guión ni efectos especiales. ¿Vienes mucho al cine?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual, aunque por dentro todo estaba lejos de la calma. Ella giró levemente la cabeza. Antes sí, ahora menos. Supongo que las cosas cambian cuando ya no tienes con quién venir, dijo, sin dramatismo, pero con un matiz que me hizo querer saber más. La luz del proyector volvía a acariciar su perfil, y yo me preguntaba si era prudente seguir preguntando, pero había algo en su forma de responder, en esa honestidad tranquila, que me daba permiso para seguir. A mí me pasa al revés. Antes nunca venía sola. Y ahora no imagino hacerlo de otra forma, confesé, y me sorprendí de lo fácil que era hablarle. Ella sonrió. Quizá por eso terminamos sentadas juntas, dos personas que vinieron solas, pero que no querían estarlo del todo. No sé si fue la calidez de su tono o la forma en que lo dijo, pero esa frase se me quedó grabada. Noté que mis hombros se relajaban, como si mi cuerpo hubiera estado conteniendo algo y de pronto pudiera soltarlo. En una escena silenciosa de la película, se escuchó claramente la lluvia golpeando más fuerte contra el techo del cine. Afuera, el mundo estaba húmedo y frío. Adentro, sentía que el asiento a mi lado irradiaba un calor reconfortante. Ella se inclinó un poco hacia mí, como si no quisiera que el resto de la sala, aunque apenas quedaban unos pocos, escuchara. No recuerdo la última vez que me sentí así, susurró. No pregunté a qué se refería, no hacía falta. Su voz tenía esa mezcla de vulnerabilidad y alivio que uno reconoce de inmediato.
porque es la misma que llevas dentro. No sé si fue por la lluvia que golpeaba más fuerte o por la intimidad que había crecido entre nosotras, pero nuestras voces empezaron a fluir como si nos conociéramos de antes. Cuando era niña, me dijo, solía venir al cine con mi hermana. Siempre nos sentábamos en la misma fila, justo al centro. Si alguien ocupaba esos asientos, nos quedábamos esperando a que la sala se vaciara y entrábamos a la siguiente función. La imaginé pequeña, con la misma mirada curiosa que ahora, defendiendo su lugar en la penumbra como si fuera un derecho sagrado. Sonreí. Yo venía con mi abuelo, le conté. Él siempre pedía palomitas extra saladas, y aunque no me gustaban, me las comía para que no se sintiera solo. Ella rió bajito, y fue la primera vez que escuché su risa de verdad. No era estridente ni breve, tenía esa cadencia que se queda rebotando en el pecho y que, por alguna razón, uno quiere volver a provocar. La película proyectaba una escena de mar abierto, y la luz azulada nos envolvía como si hubiéramos quedado sumergidas en otra realidad. Entre el sonido lejano de las olas ficticias y el aroma tenue de su perfume, comencé a sentir que ese momento podía durar toda la vida. «Es curioso», murmuró. «Vine para no pensar en nada, y aquí estoy, contándole cosas a una desconocida». «Tal vez no somos tan desconocidas», respondí sin pensarlo demasiado. Ella me miró con una intensidad que me hizo bajar la vista, aunque sonreía sin poder evitarlo. No dijo nada más, pero su mano, que había estado quieta, se movió apenas para rozar la mía otra vez. Esta vez no hubo dudas. Dejamos los dedos entrelazados, como si ese gesto sellara un pacto invisible que ninguna de las dos estaba dispuesta a romper. La pantalla mostraba un diálogo intenso entre los protagonistas, pero en mi mente las voces eran las nuestras. Sentía que cada minuto que pasaba, el cine se volvía más pequeño, como si solo quedáramos nosotras y el latido tranquilo que se formaba entre nuestras manos entrelazadas. Fuera, la lluvia había dejado de ser un murmullo y se había convertido en una cortina constante. El sonido, mezclado con la música de la película, nos aislaba todavía más del resto del mundo. Ella se inclinó un poco hacia mí, lo suficiente para que su cabello rozara mi hombro. «No sé por qué me siento tan cómoda», susurró, como si llevara años viniendo al cine contigo. No supe qué contestar de inmediato. Había una honestidad tan limpia en su voz que quise guardar esas palabras como se guarda una fotografía. Finalmente respondí, «Quizá es porque no hay guiones, y a veces lo que más necesitamos es un momento sin guiones». Su sonrisa fue breve, pero intensa. Me miró como si entendiera algo de mí que yo misma apenas empezaba a comprender. Durante unos minutos nos quedamos en silencio, viendo la pantalla sin realmente verla. El calor de su mano, la proximidad de su cuerpo, el leve olor a café que parecía llevar en la bufanda. Todo se combinaba para darme la sensación de que ese instante no se podía repetir, pero sí podía prolongarse. En una de las escenas más oscuras de la película, donde el sonido bajó casi a un susurro, ella me habló otra vez. «Cuando termine, ¿te quedas un rato? No quiero que se acabe aquí», no lo dudé. «Sí». No sé si fue la forma en que lo dije o el brillo que vi en sus ojos después, pero en ese instante supe que, pase lo que pase, esa noche se quedaría conmigo por mucho tiempo. El final de la película llegó sin que me diera cuenta. Los créditos comenzaron a rodar y por un momento me quedé mirando los nombres en la pantalla, como si fueran parte de un hipnótico telón de cierre. La sala seguía medio vacía. Nadie parecía apurado por levantarse. Ella no soltó mi mano. Más bien, apretó un poco los dedos, como asegurándose de que yo no me moviera. «No quiero que esto termine aquí», me dijo con la voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla bien. Asentí. No tenía ninguna intención de irme todavía. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo del cine, constante y espesa, como si conspirara para mantenernos adentro. Poco a poco, las luces de la sala empezaron a encenderse, primero tímidas, luego más claras. Nos miramos con cierta complicidad, como si ambas supiéramos que en cuanto nos pusiéramos de pie, algo cambiaría, y aún así lo hicimos al mismo tiempo. «¿Quieres un café?», pregunté, intentando que sonara casual, aunque en realidad lo que quería decir era «Quiero seguir conociéndote, no me dejes con este vacío si te vas ahora». Ella sonrió. «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que no me preguntes nada que pueda arruinar esta noche». Acepté sin titubear. No porque no tuviera curiosidad, sino porque me intrigaba esa forma de guardar ciertos límites, como si estuviera protegiendo algo frágil. Caminamos hacia la salida juntas. El olor a lluvia nos recibió en el vestíbulo y al empujar la puerta principal, el mundo exterior nos envolvió en su humedad fría.
Nos cubrimos con una misma sombra bajo el toldo del cine y por un instante no supe si avanzar hacia la calle o quedarme ahí para siempre. El toldo del cine apenas nos protegía. La llovizna fina viajaba con el viento y nos rozaba el rostro, fresca y persistente. Ella miró la calle como quien mide una distancia que no quiere recorrer sola, y yo supe que no iba a dejarla irse todavía. Cruzamos la acera corriendo entre charcos y nos refugiamos en una pequeña cafetería de esquina, con las ventanas empañadas y el aroma a café recién molido que se escapaba por la puerta. El sonido de la lluvia quedó reducido a un murmullo detrás de los cristales. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. La luz cálida de las lámparas colgantes pintaba tonos dorados en su cabello todavía húmedo. Ella pidió un café con leche, yo un americano. El silencio entre nosotras ya no era incómodo, se había convertido en un lenguaje propio. ¿Por qué un cine vacío?, me atreví a preguntar, rompiendo el pacto de no hablar de cosas que arruinaran la noche. Pero lo hice con cuidado, dejando que en mi voz hubiera más interés que presión. Ella sonrió de medio lado, como si entendiera que no podía quedarme con la duda. Porque a veces necesito sentarme en un lugar donde no importe quién soy, dónde he estado o qué tengo pendiente. En un cine nadie te pide explicaciones. Bajé la mirada hacia mi taza. Yo también tenía mis propias razones, pero decirlas en voz alta me haría sentir demasiado expuesta. Aún así, algo me impulsó a compartir un pedazo de mi verdad. Yo fui para que nadie me mirara, y terminé con alguien que no deja de mirarme. Sus ojos se suavizaron. No contestó de inmediato, pero estiró la mano y rozó mis dedos sobre la mesa. No fue un gesto largo ni teatral, pero sí lo suficiente para que la sensación me recorriera entera. Fuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro, la conversación comenzaba a sentirse como un lugar seguro del que ninguna quería salir. El vapor de las tazas formaba pequeñas nubes que se disolvían entre nosotras. El calor del café contrastaba con el frío que aún se colaba por la puerta cada vez que alguien entraba. No éramos las únicas en la cafetería, pero la sensación era como si el resto del mundo estuviera a kilómetros. Siempre pido café con leche, me dijo. No importa la hora, es una costumbre que no puedo soltar. Yo soy de las que toma el café negro, fuerte y demasiado caliente, respondí. Supongo que me gusta sentir que algo me despierta de golpe. Ella rió suavemente. Eres de esas que buscan intensidad. Me encogí de hombros, pero en el fondo sabía que tenía razón. ¿Y tú?, dije, mirándola con atención. Eres de las que encuentran calma en lo sencillo. No lo negó. En cambio, jugó con la cuchara dentro de su taza y se inclinó apenas hacia adelante. Me gusta observar. Creo que por eso vine al cine. Quería ver algo sin que nadie me viera a mí. Me quedé un momento en silencio, notando que, de algún modo, habíamos hecho exactamente lo contrario. Nos habíamos encontrado en una noche en la que ambas queríamos pasar inadvertidas, pero terminamos viéndonos más de lo que habíamos planeado. Ella bajó la voz, como si estuviera a punto de confiarme algo importante. No sé qué pasará después de hoy, pero no quiero que sea la última vez que nos veamos. Sus palabras me atravesaron con una mezcla de sorpresa y alivio. No quería que fuera la última vez tampoco, pero escucharla decirlo le daba un peso distinto, una promesa que no me atrevería a romper. La cafetería empezaba a vaciarse. Algunos clientes se iban apurando para no mojarse más de la cuenta, otros simplemente se marchaban sin prisa, con abrigos húmedos y sonrisas cansadas. Nosotras seguíamos ahí, como si el reloj se hubiera olvidado de nosotras. Ella dibujaba pequeños círculos con el dedo sobre el borde de su taza, un gesto que parecía hipnótico. Yo la observaba y me preguntaba si estaba pensando en irse o en quedarse. ¿Tienes que volver pronto?, pregunté, intentando sonar despreocupada. Podría, respondió, pero no quiero. Esa respuesta se quedó flotando entre nosotras como una invitación silenciosa. ¿Quieres caminar un poco?, propuse. Sonrió con ese gesto pequeño que había aprendido a reconocer como una señal de sí sin decirlo en voz alta. Pero que sea bajo techo, no quiero que la lluvia nos arruine este momento. Salimos de la cafetería y comenzamos a caminar por una galería cubierta que rodeaba parte de la calle. Las luces cálidas de los escaparates reflejaban destellos en los charcos y el sonido de la lluvia se filtraba desde la distancia, creando una especie de fondo musical constante. En un punto, ella se detuvo frente a una librería cerrada. A través del cristal se veían hileras de libros iluminados tenuemente por una lámpara de seguridad. Siempre quise entrar aquí de noche, comentó. Me imagino que los libros se susurran historias cuando no hay nadie.
La miré y en ese instante supe que no era una persona común. Había en su forma de mirar el mundo algo que me empujaba a quedarme. No solo esa noche, sino todas las que pudiera. Seguimos caminando sin rumbo fijo, con el único acuerdo tácito de prolongar la noche todo lo posible. El techo de la galería nos protegía de la lluvia, pero el aire húmedo aún traía ese aroma a tierra mojada que siempre me ha parecido un abrazo del clima. Caminábamos despacio, sin prisa, como si temer que se acabara la noche fuera la única urgencia que compartíamos. Ella se detuvo frente a un escaparate de una tienda de música. Entre vinilos y guitarras colgadas, una vieja radio encendida transmitía un tema suave de jazz que escapaba apenas por una rendija. Sonrió, y esa sonrisa tenía algo distinto. Era más abierta, más luminosa que todas las anteriores. «Me encanta esta canción», dijo. Mi madre la ponía cada domingo mientras preparaba el desayuno. Yo la observé mientras hablaba, memorizando la manera en que sus ojos se iluminaban al recordar algo que la hacía feliz. «Podríamos quedarnos un rato aquí, escuchando», propuse. «Podríamos quedarnos toda la noche si dependiera de mí», respondió, y sus palabras me dejaron sin aliento. Seguimos caminando hasta un rincón donde la galería se abría a una pequeña plaza interior. Había un banco de madera bajo una farola que titilaba levemente. Nos sentamos, y el silencio que nos envolvió no fue incómodo. Era denso, lleno de cosas que ninguna de las dos estaba lista para decir, pero que flotaban en el aire como promesas. Ella giró un poco hacia mí. «¿Sabes qué es lo raro?», preguntó. «Que siento que voy a recordar cada detalle de esta noche, incluso si nunca volvemos a vernos». «Eso no va a pasar», dije, más segura de lo que esperaba. «Nos volveremos a ver». No sonrió. En cambio, me sostuvo la mirada, y ese contacto visual se sintió más íntimo que cualquier caricia. Afuera, la lluvia seguía marcando su propio ritmo. Adentro de esa pequeña burbuja que habíamos creado, todo lo demás dejó de importar. La farola seguía parpadeando, dibujando destellos dorados en su rostro. Yo podía escuchar mi propia respiración y el leve repiqueteo de la lluvia contra el techo de la galería. Todo lo demás era un silencio que pedía ser roto. Ella bajó la mirada hacia nuestras manos, que descansaban cerca, pero no se tocaban. Después, sin decir nada, dejó que sus dedos buscaran los míos. El contacto fue suave, casi temeroso, pero suficiente para encender algo que llevaba horas creciendo. «No sé por qué siento que te he estado esperando», susurró sin levantar la vista. No necesité responder con palabras. Me incliné hacia ella, sintiendo cómo la distancia se encogía segundo a segundo. La humedad del aire nos envolvía, y el murmullo lejano de la música de la tienda de discos parecía marcar el ritmo del momento. Cuando nuestras miradas se encontraron de nuevo, ya no había espacio para dudas. Fue como si el mundo se quedara quieto justo antes de un salto al vacío. La besé, despacio, con esa cautela que se tiene al abrir algo frágil por primera vez. Ella respondió de inmediato, con la misma calma, pero con un calor que me hizo olvidar que estábamos sentadas en un banco de madera bajo una luz intermitente. Era un beso que no buscaba prisa, sino permanencia. Cuando nos separamos, se quedó mirándome en silencio, como si estuviera memorizando mi rostro. «Definitivamente, no quiero que esta sea la última vez», dijo, y lo sentí más como una promesa que como un deseo. La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante no había frío, ni noche, ni soledad. Solo ella, a mi lado, en una ciudad que de pronto parecía menos grande. Nos quedamos unos segundos más, quietas, como si movernos pudiera borrar lo que acababa de pasar. La farola parpadeaba con la misma paciencia que la lluvia, y yo pensaba que si el tiempo se congelara ahí, no me importaría. Ella fue la primera en hablar. «No quiero que esto se quede en una noche bonita que recordemos con nostalgia». La forma directa en que lo dijo me hizo sonreír. «Yo tampoco», respondí. Nos levantamos del banco y comenzamos a caminar de nuevo por la galería. No había un destino claro, pero tampoco importaba. A cada paso sentía que nos íbamos acomodando a un ritmo nuevo, uno que no existía cuando entré al cine sola unas horas atrás. Al llegar a una esquina iluminada, nos detuvimos. Ella metió las manos en los bolsillos de su abrigo y me miró como si estuviera evaluando qué tanto podía arriesgar. «¿Te parece si nos vemos mañana? No en el cine, en cualquier otro lugar». «Me parece perfecto», le dije, y el alivio que vi en sus ojos fue tan genuino que me hizo reír bajito. Intercambiamos nuestros números, y en ese acto sentí una mezcla extraña de certeza y expectativa. Era como si firmáramos un acuerdo invisible de no desaparecer de la vida de la otra. «Podríamos seguir caminando un rato más», propuso. «Hasta que la lluvia decida soltarnos», contesté.
Y así lo hicimos. Recorrimos calles húmedas, hablando poco pero sintiendo mucho, con esa seguridad silenciosa que aparece cuando sabes que lo que acaba de empezar tiene fuerza para quedarse. Caminamos hasta que la galería nos devolvió a la entrada del cine, el lugar donde todo había comenzado unas horas antes. La lluvia, aunque más suave, seguía tiñendo el aire de ese aroma limpio que parecía envolverlo todo. Nos detuvimos bajo el toldo, intercambiando una mirada que no necesitaba traducción. Ella se inclinó un poco, lo justo para que nuestras frentes se rozaran, y sonrió con esa mezcla de timidez y seguridad que tanto había aprendido a reconocer esa noche. Mañana, dijo, casi como una certeza. Mañana, repetí, y lo sentí como un hilo invisible que nos conectaba más allá de la lluvia, del cine y de cualquier coincidencia. No hubo un beso largo ni una despedida dramática, solo una mano que se soltó lentamente de la otra, con la promesa tácita de volver a encontrarse. Caminó unos pasos bajo la llovizna y antes de doblar la esquina se giró para mirarme una vez más. Me quedé allí, con el corazón latiendo en un ritmo nuevo, sabiendo que esa noche no sería solo un recuerdo bonito, sería el prólogo de algo que apenas empezaba a escribirse. Mientras regresaba a casa, no pude evitar pensar que a veces las mejores historias no empiezan con grandes planes, ni con lugares llenos de gente. Empiezan en un cine casi vacío, con una desconocida que elige sentarse justo a tu lado, y con el valor suficiente para quedarse.